Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos aquí avanzando en esta serie llamada Tiempos de Visitación de Dios. Le doy gracias al Señor por tu vida, porque estás allí conectado y estás siempre atendiendo a la voz de Dios. Entendimos la vez pasada que los tiempos de visitación son tiempos donde debemos conocer esa temporada específica donde Dios de repente viene a hacer algo nuevo, sorpresivamente. Pero también comprendimos que en las temporadas de visitación yo debo entender el tiempo de Dios para mi vida. Y por eso hoy vamos a avanzar entonces cómo identificar un tiempo de visitación, cómo identificar esta temporada, qué hacer en estos momentos. Y precisamente la palabra conocer es ser entendido en los tiempos de Dios para nosotros. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, la falta de conocimiento lo hace perecer, nos hace caer. Se requiere el conocimiento para evitar la destrucción. Entonces, tomemos el ejemplo que nosotros estuvimos dando acerca de los profetas. A ver, ¿quién se recuerda? Los profetas inquirieron, los profetas también fueron diligentes, indagaron y escudriñaron. ¿Para qué época? ¿Para qué momento era el sacrificio de Cristo? Era ese sacrificio de redención, ese plan perfecto de Dios. Y ellos se dieron cuenta que era para nosotros. Ni siquiera era para ellos, era para nosotros. Pero ellos nos prepararon el camino. Ellos estuvieron avanzando a través de la fe, conquistando para que hoy tú y yo recibiésemos las más grandes bendiciones de parte de Dios. Así que las temporadas de visitación de Dios son temporadas donde nosotros debemos ser esos líderes, esos pastores, ministros de Dios, que estemos dispuestos a estar atentos a la voz de Dios, estar atentos a lo que Dios quiere hacer. Por ejemplo, los hijos de Isaacar, en Primera de Crónicas 12:32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Qué tremendo. Esta tribu de los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, es decir, ellos iban adelante, ellos sabían cómo Dios iba marcando la pauta, qué quería hacer el Señor en esta temporada, en este nuevo año. Ellos sabían, tenían la revelación, la impartición divina, que Dios estaba con ellos y que Dios siempre va a darnos la palabra específica, la palabra rema de Dios, para nosotros poder orar, para nosotros poder clamar, para nosotros unirnos en oración y también para nosotros predicar y conquistar a través de la fe estas temporadas. Así que debemos entonces, en la temporada de visitación de Dios, es determinante salir del tiempo cronos o tiempo lineal de nuestro reloj, pues aquí estamos envueltos en el afán de qué comeremos y qué vestiremos, y entrar al Kairos de Dios. El Kairos de Dios es el tiempo oportuno en el cual Dios decide hacer algo nuevo que sobrepasa todo entendimiento, como lo dice 2 de Corintios 6:2, para los que están tomando nota. Entonces, vemos el ejemplo de la mujer tsunamita. La mujer tsunamita en Segunda de Reyes 8:6 dice la palabra del Señor que ella
obedeció a Dios a través del profeta, en esa oportunidad tuvo que salir del país, perdió su casa, perdió sus tierras, perdió sus negocios y también el fruto de esos 7 años que ella no estuvo en el país. Pero dice exactamente que ella entendió, comprendió, conoció los tiempos de Dios, la visitación de Dios para su vida, y ella fue directamente al rey a implorar por su casa, por sus tierras. ¿Y sabe qué le dijo el rey? El rey le dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. En temporada de visitación, todo lo que has perdido, Dios te lo devolverá. Qué tremendo e impactante la vida de esta mujer. Ella aprendió a conocer la visitación de Dios, pero también a entender el tiempo kairos de Dios para su vida. ¿Qué debes hacer en tiempos de visitación? Son tiempos especiales donde debes, número 1, levantarte, número 2, regresarte, número 3, afinar tu oído espiritual para escuchar la voz de Dios, y número 4, dejar que Dios pelee tus batallas. Estas 4, digamos, aspectos importantes lo vamos a internalizar, lo vamos a comenzar a estudiar para poder prepararnos para lo nuevo de Dios. Entonces, en tiempos de visitación, nunca permitas la distracción. ¿Por qué? Porque la distracción hace que el Espíritu Santo se contrista o también se aleje. Recuerda que en temporada de visitación es cuando el Espíritu Santo viene a ayudarnos, a consolarnos, a guiarnos y a hacer el milagro que Dios ha determinado hacer en ese momento. Entonces, a veces estamos sumergidos en el ruido del mundo y la tecnología, perdemos el enfoque de la visión de Dios. Pero vamos a tomar hoy el ejemplo de Daniel. Daniel estaba en Babilonia, de hecho él cumplió su ministerio en Babilonia. Y su ministerio era preparar el pueblo de Israel para el regreso a Jerusalén. Cuando se cumplieran los 70 años, ellos debían regresar a reconstruir a Jerusalén. Pero ¿sabe qué? Aunque Daniel estaba en Babilonia, nunca permitió la distracción en su vida. No fue fácil para él, pero él mantuvo el enfoque en la palabra de Dios. Dice Daniel 10, verso 1, dice que Daniel comprendió la visión, la revelación, y tuvo inteligencia espiritual, por lo cual Dios le dio la victoria. Es decir, el conflicto era grande, vivió momentos difíciles, pero Daniel tuvo inteligencia espiritual. Ahora bien, no permitas la distracción en tu vida. Este es un año maravilloso. Comienza a reorganizarte, comienza a buscar a Dios como nunca antes lo habías hecho. Comienza a hacer algo nuevo, algo que no habías hecho. Comienza a disciplinarte, comienza a determinarte internamente que tu vida tiene que producir un cambio profundo y radical. Lo segundo que debes hacer es levantarte. Dice Isaías 61, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces, levantarse es una actitud de reconocer que Dios es lo primero en nuestras vidas. Levantarse es un llamado de Dios para este último tiempo. Los que se levantan son los que van a resplandecer. Y hoy yo te digo, tienes que levantarte, porque los que se levantan, Dios pone una marca en sus frentes, y es la marca de la intercesión y de la guerra espiritual. Eso lo dice Ezequiel 4:9.
Los que se levantan por el reino de Dios están comprometidos con la oración y con el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son discípulos fieles al servicio del Señor. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de Noemí. Ella se tuvo que ir a los campos de Moab, vivió 10 años allá con su esposo, sus hijos. Pero ¿qué sucedió? Dice que murió su esposo, murieron sus 2 hijos, pero ella, en Ruth 1:6, dice que ella se regresó a Belén porque oyó que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Noten ustedes, cuando Dios visitó a Belén, trajo el pan de la provisión, trajo la bendición a su vida, y por eso al regresarse, ella comenzó a sanar, a soltar toda amargura, todo dolor, y su vida fue cambiada. Lo otro que debes hacer es regresarte de tus malos caminos. Y seguimos con el ejemplo de Noemí. Ella se regresó. Ella venía con frustración, con soledad, con amargura, pero ella tomó la decisión de soltar todo su dolor, todo su pasado, y comenzar a tener una actitud correcta y determinar vivir una vida de victoria. Ahora, ¿qué otra cosa debes hacer para poder entender y conocer los tiempos de visitación? Debes afinar tu oído espiritual. De hecho, este año es el año de afinar el oído. ¿Por qué? Porque debemos estar alerta para discernir los tiempos de la visitación de Dios. Por ejemplo, Zacarías y Elizabeth fueron visitados por el Espíritu Santo. Pero ¿dónde estaba Zacarías? Dice que estaba en el templo. En Lucas 1, del 11 al 25, dice que él estaba en ese lugar ejerciendo el sacerdocio. Pero un día, común y corriente, en esa etapa de visitación de Dios para Zacarías, se le apareció el ángel y le dijo: Zacarías, tu mujer Elizabeth va a tener un hijo y tendrás gozo y alegría. Y allí fue donde Zacarías aprendió a oír la voz de Dios. Este año debes unirte en familia, ir a la iglesia, comenzar a buscar a Dios y a servir a Dios en familia, porque allí es donde se afina el oído espiritual. Lo otro que debes hacer es permitir que Dios pelee tus batallas. Dice la palabra en el Salmo 8:2: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Es decir, hay momentos de visitación de Dios donde Dios mismo toma control, no solamente de tu vida, sino de tu circunstancia. Y cuando Dios toma control es para hacer callar al enemigo, es para decir: ya basta, Satanás, llegó el momento de bendecir a mis hijos, de levantarme a favor de ellos, porque es el momento donde Dios pelea a favor de su pueblo. Por ejemplo, hablando de Zacarías, nosotros notamos que luego que él afinó su oído espiritual, de su boca salieron palabras y le dijo al ángel: pero es que ya yo soy viejo y mi mujer es estéril. ¿Cómo va a suceder este milagro? Y dice la palabra que él quedó mudo. El Señor tuvo que enmudecer a Zacarías. ¿Sabe para qué? Para hacer callar al enemigo. Porque nuestra boca, generalmente el enemigo la toma para obstaculizar los planes que Dios tiene para nosotros. Y por eso, en esa etapa donde Zacarías quedó mudo, Dios pudo obrar. Y dice que Dios le dio el milagro de su hijo. ¿Y quién fue ese hijo? Juan el Bautista. Dice que este será grande, será llamado Hijo del Dios Altísimo y preparará el camino del Señor. Así que cuando Dios visita a sus hijos,
es porque Él tiene planes maravillosos, es porque Él comienza a pelear tu batalla y a decretar que vienen cosas nuevas para ti. Yo quiero orar por ti en este día, para que desde hoy tú puedas levantarte, afinar tu oído, regresarte, pero también permitir que Dios pelee tus batallas. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Yo bendigo a cada familia para que en temporadas de visitación como esta, todos, Señor, estén dispuestos a avanzar. Estén dispuestos, Señor, a levantarse, a no permitir la distracción. Estén dispuestos a regresarse de sus malos caminos. Estén dispuestos, Señor, que tú pelees por ellos. Es un tiempo donde Dios comienza a pelear tu batalla. Hay momentos donde tú no puedes hacer absolutamente nada, pero yo te bendigo hoy para que se active ahora mismo el poder de Dios a tu favor. La visitación de Dios viene a ti para que el milagro que estás pidiendo, el Señor te lo dará ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te bendigo para que en estas temporadas de visitación estés atento a lo que el Espíritu Santo quiera hacer en tu vida, en tu casa y en tu familia.